Queridos hermanos, buenas tardes en el nombre del Señor. Vamos a comenzar nuestros estudios semanales. En esta ocasión, dándole la oportunidad de entrar un poquito y reflexionar sobre esta semana de pasión de Jesucristo. Vamos a empezar con una oración al Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Dios mío, queremos, Señor, que tú nos ilumines a través de tu palabra, que tú, Señor, nos enseñes, Padre Santo, y que desarrolles en nuestro corazón mucho mejor la figura de tu Hijo Jesucristo. Pedimos también por todos aquellos necesitados, Padre, aquellos que físicamente lo están pasando mal, aquellos que espiritualmente lo están pasando también mal, Señor, que tú estés con ellos, Padre. Gracias también por cubrirnos, Señor, por estar con nosotros, por darnos ánimos y por sustentarnos hasta hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, buenas tardes en el nombre del Señor. Vamos a comenzar este lunes hablando un poquito sobre la autoridad de Jesús. Ayer en la predicación hablamos de cómo Jesús llega a Jerusalén, lo reciben como rey, como ese rey anunciado ya por los profetas, y aclaman, el pueblo aclama a Jesús como rey, su Mesías. Sin embargo, ya se ven las primeras oposiciones de los enemigos, como son los fariseos y escribas, que mandan a Jesús a que callen a sus discípulos. Y Jesús le contesta que si estos callan, las piedras mismas hablarían. Después de este hecho, hermanos, concretamente en Marcos, nosotros podemos ver, en Marcos capítulo 11, nosotros vamos a ver dos hechos más, después de la entrada de Jesucristo a Jerusalén, que es la maldición de la higuera estéril y la purificación del templo. Y después de esto, hay una discusión con los enemigos, que ya pasan de las palabras a pensamientos más malignos, comienzan a pensar en asesinar a Jesús y le tienden trampas, y una de las trampas que ellos le tienden es preguntarle a Jesús con qué autoridad él hace estas cosas. Y nos vamos a centrar aquí, vamos a centrarnos en la autoridad de Jesucristo en esta tarde. Y ahí en casa pueden leer, hermanos, el capítulo 11, cuando habla de la maldición de la higuera estéril y de la purificación del templo. Hoy vamos a dar unos pequeños rasgos nada más, porque es un capítulo bastante extenso, va desde el versículo 12 del capítulo 11 al versículo 33. Así en casa lo podéis ver tranquilamente y pueden repasarlo junto a este audio, a este vídeo. Todo esto, hermanos, nos remonta de alguna manera a la autoridad genuina, natural de Jesús, que tiene para los creyentes hoy el Jesús de los evangelios. No el de otros libros, no el de otras Biblias raras, sino el de los evangelios escrito por los apóstoles de Jesucristo y por esa tradición transmitida por la Iglesia de que Jesús era el Hijo de Dios. Pero es que Juan 1 nos presenta a Jesús no solamente como Hijo de Dios, sino también como la encarnación de Dios mismo. En el versículo 18 del capítulo 1, Juan dice: a Dios nadie le vio jamás, jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios no le ha visto nadie jamás, porque Dios no tiene una imagen humana, ni tiene una imagen de árbol, ni tiene una imagen de astro, ni tiene una imagen de nada de lo que hay visiblemente en la naturaleza. Dios es espíritu y, por tanto, Dios no tiene una imagen como nosotros entendemos el concepto de imagen. Si nosotros queremos la imagen de Dios conocida, es decir, hecha carne, humanamente hablando, el único que da imagen a ese Dios es Jesús. No hay otra imagen. Jesucristo es Dios hecho carne, aun siendo la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, pero también es Dios hecho carne. Es la imagen visible del Dios invisible. Y no hay más. Y no hay más. Ya hablaremos además haremos un apartado un día de un estudio profundo de Juan 1,
acerca de las contradicciones, acerca de las controversias que surgen a raíz de que si Jesús es un Dios creado y si no es un Dios creado y tal. Pero hoy nos vamos a enfocar en la base de que Cristo, Jesús de Nazaret, es la imagen visible del Dios invisible. Es decir, en otras palabras, Jesús es Dios mismo hecho carne. Y por tanto, como Dios, y ahora nos remitimos a los primeros versículos de Juan, por esa causa, dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Génesis 1 te lo aclara. Dios es el que dice, sea la luz, y la luz es hecha. Si Juan nos dice que el verbo, que es Jesús, hizo todas las cosas, entendemos de que Jesús es Dios. Es Dios encarnado, y sin Él nada de lo que ha hecho fue hecho. Y además, vean una cosa tan bonita que nos enseña Juan. Cristo es la imagen de Dios, como dice también el versículo 14 de Juan 1, y aquel verbo, aquella palabra creadora, fue hecho carne y hizo, en otras versiones dice, hizo tabernáculo, hizo tienda, es decir, habitó entre nosotros, recordando el tabernáculo de Moisés, donde la presencia de Dios estaba en medio de su pueblo. Ahora, realmente, el pueblo de Dios se convierte en el mundo y Jesucristo se convierte en ese tabernáculo, en esa presencia de Dios en medio de su pueblo, de su creación. Y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo, queridos hermanos, Juan nos enseña tres cosas fundamentales en este capítulo, viéndolo rápidamente. Hay muchas más cosas, hermanos, no digo que no, pero viéndolo rápidamente nos enseña que Cristo es la palabra, pero la palabra como creadora, esa palabra que Dios en la antigüedad de los tiempos dijo para crear la tierra, dijo para crear la luz, dijo para crear los animales, los vegetales, las plantas y al hombre. Esa palabra, ese espíritu que inhala Dios al hombre, esa es el mismo Cristo. Ese es el Cristo que se encarna en Jesús de Nazaret, en la persona que hoy estamos estudiando. Aquella persona que hace más de 2000 años entra en Jerusalén sentado en un pollino. Ese es el Jesús, el Dios creador. Además, una creación razonada, no una creación al azar, una palabra, un verbo que en sí mismo tiene sabiduría, un verbo que en sí mismo tiene competencia, hermanos, de persona. Dios, tenemos que tener cuidado en decir que Dios es una persona. Dios no es una persona. Dios es un ser. El que es una persona es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y como Dios es un ser, por eso dice Juan que nadie lo ha visto jamás, porque es invisible. Pero tenemos, ¿verdad?, la persona de Jesucristo que nos revela, por ser Dios, nos revela ese Dios hecho carne. Y nosotros no podemos llegar a entender muchas veces estas cosas, porque la existencia de Dios no es como la nuestra. Nosotros tenemos que pensar siempre que Dios tiene una existencia distinta que no está sujeta a la nuestra. Y sí, la nuestra está sujeta a la existencia de Dios. Si Dios no existiera, nosotros no existiríamos. Pero aunque nosotros dejáramos de existir, Dios sigue existiendo, porque Dios es un ser individual, que no tiene ninguna razón de compromiso vital con nosotros. Por eso, a Dios gracias de que nos ama tanto, que se preocupa por nosotros, ¿verdad? Aún no teniendo Él necesidad, sino su amor, ¿verdad? El amor que Él mismo tiene en su naturaleza. Poniendo un ejemplo práctico, hermanos, yo, que no es tampoco un ejemplo muy así, pero yo le diría a usted, coja un caracol en el campo y dígale a un caracol. Un caracol no es un ser humano. Y dígale al caracol, y pregúntele al caracol por qué no tiene pelo. ¿Por qué no tiene pelo el caracol? Si el caracol le pudiera responder, ¿qué le diría? Porque soy un caracol. Y los caracoles no tenemos pelos. Pues igual Dios. Dios se puede manifestar en tres personas porque es Dios. Y no es como nosotros, limitados, querido hermano. Es tan fácil como pensar eso,
que nuestra limitación no llega a entender a ese Dios ilimitado. Por eso Cristo Jesús es en primer lugar la palabra creadora de Dios. Por eso tiene autoridad desde la eternidad. Además, la palabra del Señor nos dice que Jesús es la vida. Dice el versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Por supuesto, está ligado con lo anterior. Es una palabra creadora que da e impulsa vida. Por eso Jesús va delante de la pequeña y le dice, niña, yo a ti te digo, levántate. Y la niña se incorpora al instante. Por eso cuando Jesús va a visitar a las hermanas de Lázaro, ya Lázaro muerto, le llega a preguntar a una de sus hermanas, yo soy la vida, yo soy la resurrección. ¿Estás hablando conmigo? ¿Qué problema tienes? ¿Qué miedo tienes? Si yo hablo y digo, Lázaro ven, y Lázaro viene. Es decir, tiene autoridad porque nos da vida, nos ha dado vida desde la antigüedad, como dice el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, porque en Él estaba la vida y la vida era lo que alumbra a los hombres. Es lo que da impulso al ser humano. Y por último, como dice la palabra del Señor, esa luz que resplandece en las tinieblas y que por tanto las tinieblas no prevalecen contra ella. Cristo es palabra, Cristo es vida y Cristo es luz, por cuanto la luz en las tinieblas revela, y no ni más ni menos que a Dios mismo, la persona de Dios. Como dice y hemos leído en el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, Este le ha dado a conocer a través de su luz, de su bendita luz. El Señor es palabra, vida y luz, según Juan. Y ya por eso, para nosotros los creyentes, deberíamos de tener completa seguridad de que Él tiene absoluta autoridad sobre todo, sobre lo invisible y sobre lo visible. Y además, querido hermano, Efesios capítulo 1, versículo 21, veamos por un momento lo que nos enseña el apóstol Pablo en esta carta fabulosa. Primera a los Efesios, versículo 21, dice que el Señor, vean, vamos a hablar del versículo 19 en adelante, y del capítulo 1. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares principales? Ahora, aquí el tema. ¿Dónde lo sentó Dios? A Jesucristo. ¿Dónde sentó el Padre a Cristo? El versículo 21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bendito sea el Señor. Jesucristo tiene poder sobre la creación. Hay algunos que dicen por ahí que en este mundo no está el poder de Jesucristo, sino que se irrumpe el poder de Satanás. Hermanos, no te equivoques. Satanás tiene poder siempre y cuando Dios lo permita, siempre y cuando Dios le dé ese margen para sus propios propósitos, para los propósitos divinos. En otras palabras, Satanás es como un perro agresivo, que es atado con una cadena. Él te puede morder siempre y cuando tú vayas y te pongas al lado de ese perro y le tiendas la mano o le tiendas un pie, te va a morder. Pero lo que hace un perro encadenado desde lejos es solamente ladrar e imponer su miedo a través de su cara, a través de sus sonidos, pero no tienes más ventaja que esa cadena que el Señor le ha dado. La palabra te dice claramente en Efesios que Cristo, después de resucitar, tomó poder sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre, bendito sea el Señor, que se nombra, y no solo en el siglo de Pablo, sino también en los siglos venideros, y sometió, dice la palabra, todas las cosas bajo sus pies, y lo dio
a la iglesia. Por eso dice la palabra que Cristo tiene poder sobre la creación y también sobre la iglesia, por la cual dice, Él es la cabeza de la iglesia de Dios. Y sobre todo señorío visible, dice la palabra, e invisible, aquel que todo lo llena en todo. Querido hermano, estamos tratando de ver algo precioso en las Escrituras, que es la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre, hermano. Esto es palabra, esto es vida. Esto no es charlatanería. Esto no son migajas. Esto no son cosas raras. Esto es palabra de Dios. Esto es pura palabra de Dios. Y si lo entendemos como pueblo, si lo entendemos como creyentes, date por bendecido, hermano, y date por gratificado delante del Señor, tu Dios. Porque realmente el Señor Jesucristo quiere que entendamos hoy que Él tiene todo bajo su control. Que Él, hermano, tiene poder sobre todas las cosas en este siglo. Pero sigamos adelante. Sigamos investigando un poco más. Ahora con el ejemplo de la higuera. La higuera, queridos hermanos, cuando ustedes leen la parábola de la higuera en Marcos, capítulo 11, como hemos dicho, resumidamente es que Jesús pasa por una higuera y bueno, le pide a la higuera, porque él tenía hambre, tenía una necesidad, y le pide que le dé, y busca si tiene algo de comer, algún fruto. Y al no tener fruto la higuera, Jesús reprende a la higuera y le dice que se seque. Efectivamente, querido hermano, esto llega a pasar, porque luego, a la vuelta del camino, Pedro se da cuenta de que la higuera que maldició Jesús está seca. Y además está seca desde la raíz. La higuera es muy curiosa, porque la higuera es un árbol, querido hermano, que cuando sus hojas comienzan a retoñar, a salir, también los frutos comienzan a formarse. Y Jesús tenía una necesidad, tenía hambre, y también tenía el derecho, como hemos visto, porque era el creador, de exigir el fruto de lo suyo. Todas las cosas fueron hechas por Él, dice la palabra. Él como creador tenía derecho de exigir algo de lo que Él había creado. Y la higuera no tenía, y no es porque no era tiempo de fruto, que también lo dice la palabra, pero más bien era porque la higuera era estéril, no daba fruto. Hermanos, esto nos enseña una cosa importante. El Señor no solamente tiene poder sobre su creación, sobre las cosas que nosotros estamos viendo, sobre lo creado, sino también sobre su iglesia, sobre algo que ha nacido espiritualmente, ya no de sangre ni de carne, sino del Espíritu. Tú y yo como creyentes, querido hermano, debemos siempre estar listos para dar fruto también al Señor. No hay excusa, no hay pretexto. Él pide y nosotros damos. Así demuestra la autoridad Cristo en nuestras vidas. Vean lo que dice, hermanos, Juan capítulo 15, versículo 16. Juan 15, 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Para qué nos ha puesto el Señor? Para que vayamos y llevemos fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. No hay pretexto de lo que el Señor nos pide, porque Él tiene autoridad, como hemos visto en las Escrituras, sobre nuestras vidas. Y al igual que Jesús eligió a esa higuera, la palabra nos ha enseñado en Juan capítulo 15, versículo 16, que Él también te ha elegido a ti y me ha elegido a mí. Te ha elegido a ti y me ha elegido a mí. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Que no nos pase como la higuera, que digamos no tenemos frutos, sino que demos el fruto merecido a aquel que se lo merece. Así no solamente podremos decir que Jesús tiene autoridad, sino que Jesús tiene autoridad sobre tu vida y sobre mi vida.
querido hermano. Y sigamos adelante, ahora con el ejemplo de la purificación del templo. Todos conocen esta historia. La historia es que Jesús llega al templo de Jerusalén y ve que hay en el patio, pues hay gente que vendían animales, que vendían cosas, que cambiaban dinero para el sacrificio del templo. Y ellos hacían negocio con las cosas del templo. Jesús a esto no le parece bien y pues desmonta las tiendas, echa a los cambistas, etcétera, con una palabra tremenda. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos y vosotros la habéis convertido en casa de ladrones. Al limpiar el templo, Jesús, hermanos, claramente afirma tener la autoridad de Dios. Porque Dios fue el primero que llenó ese lugar con su gloria. Eso lo podemos nosotros ver en 2 de Crónicas, capítulo 5, versículo 13 y 14. Jesús claramente afirma tener autoridad porque la misma presencia de Dios que llenó ese lugar con su gloria ha vuelto al lugar. Recuerda, hermano, que desde Nehemías la presencia de Dios no se dejaba ver tanto en el templo. Recuerden, ya un día lo estudiaremos eso. Pero es cuando llega Jesús, el Dios invisible hecho carne, a su propio templo, cuando Dios demuestra verdaderamente lo que Él ha sentido en esa casa, lo que Él ha sentido en su templo, o lo que ellos decían que era su templo. Era mi templo, ustedes decían que es mi templo, sin embargo lo habéis convertido en cueva de ladrones. Y lo que Dios ha querido hacer, lo ha hecho en manos de Jesús. Esa limpieza simbólica, ¿verdad? Echando a todos esos cambistas, echando a todos esos que convertían la casa del Señor en cueva de ladrones. Cuando Jesús entra en nuestras vidas, hermanos, con autoridad, también comienza a poner orden en nuestras vidas y a limpiarnos. En primer lugar, porque somos imagen y semejanza de Dios. Eso no se puede olvidar ningún ser humano. Somos imagen y semejanza de Dios y por tanto el Señor desea que todos seamos limpiados de todo pecado. Pero también y fundamental es porque somos templo de Dios. Somos el templo donde habita el Espíritu de Dios. Y ese templo es igual y comparable al templo físico de Jerusalén. Al igual que el templo físico, tu cuerpo también debe ser llamado, hermano, casa de oración para todas las naciones. ¿Qué significa esto? Que tu testimonio continuo para los demás debe ser tal que ellos vean en ti de verdad que Dios habita en ti, que Dios habita en tu corazón y quieran tener también la entrada de ese mismo Dios y no hacer como hicieron esto malignos, haciendo de la casa de Dios una cueva de ladrones, cambiando la justicia de la fe por el comercio de la fe, vendiendo a Dios como algunos hacen, vendiendo la salvación como otros también hacen, vendiendo la comunión de Dios como hacen muchos charlatanes por la televisión y por muchas cosas, y vendiendo realmente lo que Cristo nos dio gratuitamente. Gratuitamente. Él está a la puerta, dice la Escritura, llamando, y si alguno quiere que Él entre, solamente tiene que abrir sus puertas. No comerciemos con nuestra fe, no comerciemos con nuestra salvación, sino digámosle al Señor, Señor, vamos a expulsar todo lo malo, todo lo que es pecado, todo esto que yo creo que es para mí y que tal, y voy a llenarlo de tu presencia, porque este cuerpo va a ser llamado casa de oración para todos los pueblos. Bendito sea el Señor. Un momento, una obligación de hacer de nuestra fe, hermanos, hacer que el templo sea una casa de oración, que nuestro cuerpo sea una casa de oración y de silencio siempre, para oír, ver, oler todo lo que sea lícito, todo lo que nos llene, todo lo que sea para darle gloria al Señor. Cuando tú estés en un sitio donde tú escuches cosas que no debe escuchar la casa de Dios,
cuando tú veas algo que eso no lo pueda, no tenga que por qué verlo, la casa de Dios, oler las cosas, tocar las cosas que no sean agradables, huye de ahí. Huye porque tú eres el templo del Espíritu Santo, del Señor mismo. Seguimos, hermanos, adelante. Pues ya creo que hemos acabado. Bueno, pues se me ha hecho muy corto. Querido hermano, en definitiva, el Señor nos enseña hoy que Él tiene autoridad desde el principio, porque es Dios. Jesús tiene autoridad desde el principio porque es Dios encarnado. Y a través de lo que Él hizo en esta semana de pasión, consolidó su poder sobre lo que hay arriba y sobre lo que hay abajo. A través de su muerte y de su resurrección, ya la autoridad de Jesús no solamente era como verbo, como esa preexistencia con Dios, al lado de Dios, sino también como hombre que vino y obedeció a Dios en todo y para todo. Y por tanto, Dios mismo le dio poder sobre lo que está arriba y sobre lo que está abajo. Y ahora es cabeza también de la Iglesia. Y te ha dado la oportunidad a ti y a mí de establecerlo en nuestro hogar, que es nuestro cuerpo, como un lugar para su presencia. Y además nos está diciendo que nos eligió y nos eligió para dar fruto en abundancia. Por tanto, no seamos como la higuera, no seamos como ese templo sucio, sino que seamos frutos, árboles que demos fruto en el Señor y templos que sean llamados para siempre casa de oración. Que el Señor te bendiga. Nos vemos mañana si Dios quiere.